Ricardo Anaya, bienvenido. Así que pasarás de joven maravilla a maduro y sapiente dirigente del Partido Acción Nacional, de tanta prosapia en este país. Te agradezco Bienvenido. mucho. Gracias, Ricardo. Gracias, Tocayo. Sergio. A ver, platícanos, Cuéntanos dinos un poquito, eso. ¿qué tan fácil es hacer esa transición de ser pues el niño prodigio a ya ser el presidente de un partido nacional? Aunque sé que no eres el más joven, ha habido otro presidente más joven en el Partido Así es. Acción Nacional. Yo muy entusiasmado, pero a la vez preocupado y comprometido con la realidad nacional. Por cierto, una columna muy buena de Sergio en Reforma, en donde daba cuenta de que en general las instituciones democráticas del país están profundamente desprestigiadas y los ciudadanos están muy desilusionados. Ha caído la aprobación de los constitucionales autónomos e irritados. Muy enojados. Se cayó el INE, se cayó Derechos Humanos, lo mismo los poderes constituidos. El presidente de la República en su mínimo histórico, pues prácticamente desde que se publican encuestas en nuestro país, el Congreso, políticos. la Corte y señaladamente los partidos políticos. Y por eso yo lo que he planteado es que el reto de nuestra generación es la regeneración de las instituciones políticas. La generación de 1915, la de Gómez Morín, tuvo como reto crear instituciones, crear otro México. ¿Regenerarnos a qué grado? ¿Reinventar el país? ¿Reinventarnos todos? Creo que sí. Si esa generación, la de 1915, dijo, es un país de 12 millones de habitantes, donde el 70% son analfabetas, donde prácticamente no hay instituciones consolidadas, esa generación creó el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la autonomía de la UNAM, el POLI, el ITAM, el Fondo de Cultura Económica. Nuestra generación lo que tiene que hacer es regenerar la política y en nuestro caso, pues empezando en casa, por una profunda regeneración del PAN. ¿Qué tan oposición tiene que ser el PAN? ¿Qué tan cuestionante debe ser ante un gobierno y cómo se salda eso cuando el PAN, si es que el PAN llega a ser otra vez gobierno? Ahora complemento yo al señor, como me complementó hace rato. ¿Y cómo sería la relación con el presidente Peña Nieto? Definitivamente una oposición muy crítica frente a un gobierno que lo primero que hizo al llegar al poder fue aumentar los impuestos. En buena medida el estancamiento económico se explica por esa pésima reforma fiscal, por esta mala idea que tuvo el gobierno de aumentar los impuestos. Es una reforma fiscal confiscatoria que explica el estancamiento. Oposición crítica frente a un gobierno que no ha podido resolver los problemas de seguridad. Hablaban de un cambio de estrategia, es hora que no hay un solo funcionario federal que con claridad y seriedad pueda explicar en qué consistió el cambio de estrategia. Y ahí están los datos de Coneval, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Definitivamente una oposición muy crítica, pero complemento, una oposición sensata que proponga, porque los ciudadanos quieren ver a un PAN firme frente a los abusos, las desviaciones del gobierno, pero también a un PAN que tiene rumbo y que propone soluciones. ¿Y cuáles serían estas propuestas fundamentales? Estás recién llegado, lo sabemos, pero ¿cuáles serían estos basamentos para un cambio? Sí, yo le he pedido a los grupos parlamentarios que en este momento pongamos énfasis en dos tareas centrales. Primero, dar marcha atrás a esa reforma fiscal. Estamos convencidos de que tenemos que regresar al régimen fiscal que teníamos antes para liberar a la economía, que la economía vuelva a crecer. Claro, son dos enfoques. El gobierno cree que primero se recauda y después se crece. Nosotros creemos que hay que liberar a la economía para que la economía crezca y que por consecuencia el gobierno recaude más. Y segundo, combate a la corrupción. El peor cáncer del país, la corrupción, tenemos que ir a fondo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ricardo, dices que vas a ser muy crítico, mencionas el caso de la reforma fiscal, pero hasta donde me acuerdo yo, y tú sabes que yo soy muy crítico ante la reforma fiscal, pero es la única reforma que no aprobaron ustedes, aprobaron las otras 10. ¿Cómo pueden ser tan críticos y decir todo está mal por la reforma fiscal cuando aprobaron las otras 10? Sí, por supuesto, Sergio, porque nosotros lo que hemos hecho es apoyar lo que es bueno para el país, oponernos a lo que es malo. Apoyamos la reforma educativa porque es una gran reforma. Nos oponemos a la reforma fiscal porque afecta a las familias. ¿Cuál es el problema de las buenas reformas, como la educativa? Que son buenas reformas en malas manos, porque el gobierno ha sido francamente incapaz de ejecutarlas, porque al gobierno le ha temblado la mano para hacer valer lo que ya establecimos en la Constitución y en la ley. Por eso esta oposición crítica implica también no solo dar marcha atrás a la reforma fiscal, sino exigirle al gobierno que aplique a cabalidad las otras reformas, señaladamente la educativa. Y yo subrayo el tema del combate a la corrupción. No puede ser que en un país moderno, civilizado, un empleado sea el responsable de investigar a su jefe, mucho menos que un empleado sea el responsable de absolver a su jefe. Lo que plantea el sistema anticorrupción es que sean órganos autónomos e independientes los que investiguen y sancionen. A ver, en suma, tenemos una crisis económica, pero también tenemos una crisis política y una crisis social cada vez más aguda. Yo no sé si soy ingenuo, se los planteo sinceramente, pero ¿no sería el momento de hacer una
gran convocatoria a un pacto, no de escenografía ni de discursos acartonados y teleprompter, no, a un gran pacto nacional, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Este país está a punto del despeñadero. Sí, yo veo muy complicado. Todos los factores, Sí. la producción, los empresarios, los políticos, académicos, qué sé yo, hay que buscar soluciones ya. Comparto el diagnóstico, por supuesto que estamos atravesando por un momento muy complicado, además en un entorno internacional complejo. Nos preocupan dos escenarios de cara a 2018. Nosotros no queremos que el país siga padeciendo a este PRI corruptor, que además ha resultado profundamente ineficaz para gobernar, pero también debo decirlo, nos preocupa que lo que ha pasado en el resto del mundo, en muchas naciones hermanas, es que cuando hay estos niveles de hartazgo, los discursos que son muy aceptados por la gente son los discursos que tienen dos características, mesiánicos y populistas. Y lo que termina ocurriendo es que las naciones con ese tipo de liderazgos, que además muchas veces se ejercen de manera autoritaria, pues llevan a las naciones a la quiebra. Hay que ver lo que está pasando en Grecia, en España, Ecuador, Argentina y señaladamente Venezuela. Déjame regresarme a una tarea mucho más concreta para el presidente del partido. ¿Cómo conservas la unidad? Vimos que Gustavo Madero, el expresidente, el presidente anterior, vetó la candidatura de Margarita Zavala a una candidatura para una diputación plurinominal. Por otra parte, vemos que se postula Margarita Zavala y que en las encuestas sale como la panista mejor posicionada. Todos los ojos van con Ricardo Anaya, todo el mundo dice es el candidato de Gustavo Madero. Para demostrarlo, para demostrar que no lo eres, nombras a otro como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, pero resulta que es la persona más cercana a Gustavo Madero. ¿Qué tan independiente es Ricardo Anaya de Gustavo Madero? Te acusaron de parricida. Respondería las dos cosas. La primera, unidad indispensable en un partido político y no se alcanza por decreto. No basta con que un presidente nacional dé un buen discurso. La unidad se construye todos los días dialogando, negociando, acercando posiciones y cumpliendo acuerdos, y eso es lo que yo voy a hacer. Lo segundo, definitivamente soy independiente, no tengo dueños. Voy a ser un presidente con la independencia necesaria para decidir lo correcto para el PAN y, por supuesto, pensando siempre en el país. Para mí primero está México, después está el partido y después está el proyecto personal, por legítimo que sea, de cualquiera de nosotros. No mataste a tu papá. No, de ninguna manera. Hay que recordar primero que él, Madero, a principios del mes de julio, manifestó que públicamente que creía que este proceso de renovación debía dar entrada a nuevas caras, a nuevos perfiles. Después se atravesó la campaña interna. Tuve oportunidad de hablarlo con él. Ha habido resistencias de algunas personas, como esto ha sido público, pero estoy convencido de que es lo correcto y estoy convencido de que él sigue teniendo un papel importante que jugar en el PAN. Déjame hacerte una pregunta ya a nivel más personal de cómo te mueves. Yo conozco a los panistas. Muchos de ellos pues ya tienen muchos años en el partido, muchos más años de los que tú tienes en la vida, pero además son hijos de otros panistas y nietos de otros panistas y te piden para saber si realmente eres bueno, si tienes esa tradición panista. ¿Qué tan difícil es para pues un joven de tu edad llegar con esos viejos panistas y convencerlos de que representas algo importante y bueno para el Partido Acción Nacional? Para esa generación, Sergio, la doctrina es un tema fundamental, conocer los postulados del partido, y aunque ciertamente soy más joven, ahí tengo un punto de coincidencia fuerte. La tesis doctoral que yo hice en Ciencias Políticas en la UNAM es justamente una revisión profunda sobre la doctrina del partido. Ahí tengo un punto de comunicación. Y segundo, siempre he dicho que más que un relevo generacional, más que la idea de que llegue una generación a desplazar a otra, yo creo en el diálogo entre generaciones, en donde quienes somos más jóvenes escuchamos con humildad a quien tiene más experiencia y, por supuesto, aportamos fuerza, empuje, determinación, convicción para hacer que las cosas sucedan. Creo en esos balances y en esos complementos. Hace dos respuestas dijiste textualmente que primero estaba México y después tu proyecto. Sin duda. ¿Tu proyecto es ser presidente de la República? No, creo que 2018 está muy lejos. No estamos ahora buscando candidatos, estamos más bien en un proceso de profunda renovación, de profunda regeneración del partido, y confío en que vamos a tener a los mejores candidatos y que sí podemos ganar la presidencia de la República en 2018. Ahora, primero asumamos con seriedad y convicción la regeneración del PAN en este contexto de desprestigio institucional que padece nuestro país, lleguemos unidos y fuertes y que sea candidata o candidato quien lo deba hacer. ¿Qué partido representas tú? Porque yo siempre he pensado que el PAN es un poco bipolar. Hay un partido liberal
y hay un partido demócrata cristiano. ¿Tú con cuál te identificas? Creo francamente que no están del todo peleadas. Yo tengo sin Si duda... aceptas que hay dos Sí, sí, sin duda. corrientes muy Los dos panes. pues. Sí, yo sin duda... pan de dulce y pan salado. Sin duda milito en la libertad, creo profundamente en la libertad y creo que hay una serie de postulados en esta tesis demócrata cristiana de profunda solidaridad, pero siempre desde una perspectiva subsidiaria que no está peleada con este ejercicio de libertad. Pero digamos, siendo muy franco, sí me considero de pensamiento liberal. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que puedan estar pensando, vaya, qué trío de señores lo que nos están diciendo, está oscuro el panorama, no se ve nada, ninguna luz en el horizonte? ¿Qué nos puede dar fortaleza a los mexicanos para intentar salir de este túnel, de este capítulo oscuro en más de un sentido? Yo creo que pasamos como país por un momento ciertamente muy complejo, por un profundo hartazgo de los ciudadanos hartos de la corrupción, de la partidocracia, de los políticos de siempre, pero también creo que México es un país con cimientos muy sólidos, que si logramos brincar esta crisis y si logramos darle a México a partir de 2018 un gobierno que se conduzca con honestidad, que ejerce el gobierno con técnica, le espera a México un gran futuro. Convencido de que ni el priismo, ni mucho menos el populismo lo pueden ofrecer, asumo con sentido de urgencia la renovación y la regeneración del PAN, con la esperanza de que le podemos dar a México un gobierno a la altura de lo que se merece, un gobierno que libere a la nación y que nos permita la grandeza a la que México, estoy convencido, está llamado. Yo quizás por mi edad he visto a muchos políticos que empiezan con este buen ánimo que tú muestras. Te escuché la primera vez hace ya varios años. Desde el principio he reconocido que eres de los políticos a los que más les sube el agua a la azotea, pero además de los que mejor hablan. Viene un reto ahora. Y con ese nombre, Ricardo. Bueno, ya después discutiremos el tema. ¿Cómo evitas, siendo presidente del PAN, marearte por pararte en un ladrillo? Primero consciente, Sergio, de que aquí las oportunidades van y vienen, hay que aprovecharlas, y consciente de que un día estamos arriba y otro día no lo estamos. Las circunstancias son muy cambiantes, siempre hay que tener los pies bien puestos en la tierra, pero también atreverse a soñar, seguir pensando en grande, nunca perder el idealismo, y consciente de que debe haber esa mezcla, esa dosis de realismo, de poner los pies en la tierra, y a la vez esa buena dosis de idealismo y de sueño para imaginar un futuro mejor. Gracias, Ricardo Anaya. Gracias. Muchas Tocayo, gracias, por estar con Tocayo. nosotros. Gracias, el Sergio. presidente del PAN.